Saludos y bendiciones desde TV Chofar y Radio Luz a las Naciones. Agradecemos a todos los que están conectados con nosotros desde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. También en Europa, en diferentes países están siempre con nosotros, escuchándonos, participando, enviando mensajes. Agradecemos a todos los que están pendientes de este programa. Presentamos desde TV Chofar y Radio Luz a las Naciones el programa Dios vive y habla hoy, reconociendo que nuestro Dios tiene poder y cada vez que su palabra es predicada, Él hace que su palabra penetre al alma, a los lugares de necesidad del ser humano, y que cada uno recibamos de Él la palabra clave que estamos necesitando. Ese es su propósito, que nosotros seamos edificados. Quiero recordarles que pueden estar enviando las peticiones de oración. Al final de la predicación vamos a orar por todas las peticiones que han estado llegando y que van a estar llegando en el transcurso del programa. Agradecemos a los intercesores de TV Chofar que están siempre ayudándonos para hacer posible que nos lleguen las peticiones, y ellos oran, ellos interceden por cada petición. Bastante importante saber que las oraciones son aceptadas por nuestro Dios, Él que conoce las necesidades nuestras, está para ayudarnos, para sacarnos adelante y para hacer posible que su palabra haga el milagro en nosotros. Saludamos a todos los que siempre están al cuidado de apoyar TV Chofar y los programas que hay en TV Chofar. También a los que a través de la radio nos escuchan. Algunos no pueden por TV Chofar, pero sí pueden por Radio Luz a las Naciones escucharnos. Les saludamos y le agradecemos porque su presencia es importante para nosotros, que sean edificados también y que reciban la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un tema que es muy importante. El tema es el pastorado que da Dios. Es importante porque con la ayuda de Dios y la guianza de Él, cada alma que a Él se acerca puede salir adelante y vencer en medio de cualquier obstáculo, en medio de cualquier impedimento. En este momento lindo que estamos en comunión con Dios y en unidad con todos ustedes, vamos a elevar una oración pidiendo al eterno Dios que nos hable a través de su poderosa palabra. Eterno Creador, te agradecemos por este momento muy importante. Oramos para que tú a través de la palabra nos edifique y que todos recibamos de ti la palabra que necesitamos. Los que están enfermos sean sanos, los que están pasando etapas difíciles puedan recibir la palabra clave. Y el poder de la palabra nos lleva a un nivel de conocimiento, a un nivel de cambio, y que todos podamos escuchar que tú estás siempre pendiente para darnos la ayuda que todos estamos necesitando. Oramos creyendo en el poder de la palabra y agradecidos porque nos das el privilegio de poder orar, de poder encomendarnos a ti y de presentar a ti cada una de nuestras peticiones. Te damos muchas gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del cuidado de Dios, del pastorado, cómo Él nos va a apacentar, las Sagradas Escrituras presentan a los seguidores de Dios, los compara como ovejas. En el Salmo 23 y en San Juan 10 somos comparados como ovejas. Y también Dios es comparado como el pastor. Y Jesús en Juan 10 presenta
a las ovejas son los creyentes, y presenta al pastor que es Dios. Él mismo dice: soy el buen pastor, al cuidado de cada oveja, y explica que las ovejas lo siguen. En el Salmo 23 hay una historia muy linda del cuidado que Dios da, y esta historia la está presentando el rey David, un hombre que desde la niñez experimentó el cuidado de Dios. La experiencia que tuvo el salmista David, el rey David, era maravillosa, porque su papá le confió las ovejas, y aquel niño apacentaba las ovejas. Apacentar las ovejas en los lugares donde David estaba y donde los pastores tenían que ir era peligroso para un niño. En su mayoría iban grupos de pastores para protegerse, porque pasarían por diferentes lugares donde habría peligros inmensos, tanto de fieras como de ladrones y de otros inconvenientes que se presentan en esa labor. Pero David era diferente a los demás pastores, porque David, aunque era niño, la diferencia la hacía en la comunión que tenía con Dios. Él cantaba salmos a Dios. Él adoraba a Dios a través de los salmos. Y en los salmos podemos ver la expresión de fe que tiene a su Dios, de agradecimiento. Y muchos salmos hablan de la cobertura que Dios da. Y el Salmo 23 está narrando la protección de Dios como pastor y sus seguidores como ovejas. Todos nosotros pasamos diferentes etapas en nuestras vidas. Todos pasamos dificultades. Todos pasamos adversidades. Pero cuando encontramos en Dios el protector, el pastor, el que nos va a guiar y nos va a sacar adelante, nuestra alma se fortalece y la seguridad de nosotros está firme cuando Él va al cuidado de nosotros. Cuando Él está llevándonos con un propósito, y el propósito es que todos seamos librados de lo malo y estemos bajo su cobertura. La maldad se extiende en la tierra más cada vez. Podemos darnos cuenta cómo hay maldad, cómo el mal se extiende, pero Dios tiene su pueblo en la tierra para usarlo, y Dios los guía en medio de un mundo lleno de maldad, y está el cuidado de Dios para llevar a sus ovejas, como así las llama el Señor. Jesús habla en San Juan 10 mencionando a sus seguidores como ovejas, y el salmista la menciona en el Salmo 23 como ovejas a los creyentes. El eterno Dios nos dará la guianza, porque nosotros no vemos lo que el pastor eterno ve. Y en el caminar diario necesitamos a alguien que vea lo que nosotros no vemos, para que nos dé la dirección y la guianza. Cada familia pasa etapas difíciles donde parece que no hay forma de salir adelante, pero las familias en manos del eterno Dios saldrán adelante. Lucharemos y venceremos, porque nosotros no estamos solos. Aquel que nos llamó nos dará la fortaleza. El que nos llamó nos dará la victoria. Hará posible que avancemos. Cuando leemos el Salmo 23, está hablando que el Señor es mi pastor, y dice que nada me falta, indicando que el cuidado de Él es perfecto. Cuando dice que nada me falta, en la versión Dios habla hoy, y la Reina Valera dice nada me faltará, indicando que el cuidado es grande y la protección es real del Dios eterno. Cuando estamos en sus manos y depositamos nuestras vidas con fe en Él, Él hará que estemos protegidos, Él hará que estemos pastoreados, Él hará que avancemos, y en ese avance, en ese triunfo, en esa victoria que tenemos, es donde nosotros vemos la mano poderosa guiándonos, porque muchas veces salimos adelante
cuando no había manera de salir. Y salimos porque Él nos da la fortaleza, la victoria y el cambio. Hoy en medio de lo que está pasando está el eterno Dios para ayudarnos. Y el Salmo nos habla referente a ese cuidado que Dios tiene. Dice, me hace descansar en verdes pastos. En la versión Dios habla hoy, que nos hace descansar en verdes pastos. Y en la Reina Valera dice, en delicados pastos me hará descansar. En delicados pastos, son pastos suavecitos. En pastos verdes. Siempre el cuidado que un buen pastor tiene cuando lleva a las ovejas a alimentarse es que coman el pasto verde. Y eso David lo sabía. Él como pastor de ovejas estaba al cuidado de alimentarlas con pastos verdes. Los que no se preocupan les dan pasto seco, que hasta tierra tienen, polvo tienen. Pero el cuidado que las ovejas necesitan para una buena alimentación, que el pasto esté tierno, pastos verdes. Y eso hace que se esté bien alimentado. Cuando el salmista habla de Dios y que me hace descansar en verdes pastos, indica que vamos a alimentarnos en el descanso de Él. Nos pone a descansar y alimentarnos, a fortalecernos en Él. Necesitamos un tiempo para descansar en Él y oír la palabra. Hay tiempo para muchas cosas, pero nosotros como seguidores de Dios necesitamos el tiempo que las ovejas tenían de llevarlos al pasto verde y descansar y alimentarse. Hoy necesitamos nosotros como seguidores del Creador estar en pastos verdes donde la palabra esté penetrando al alma, al espíritu, que nuestro ser sea ministrado a través de la palabra. Y en esa administración del poder de la palabra no seremos los mismos. La palabra llega a hacer las maravillas. Los milagros y señales grandes son producidos a través del poder de la palabra y comenzamos a ser edificados, a ser renovados, porque la palabra está llegando a las áreas de necesidad nuestra. Cuando David llevaba sus ovejas a alimentarlas, aquellas ovejitas recibían nutrición, alimentación, ellas recibían la fortaleza a través del pasto verde. Y Dios tiene el pasto verde para ti, para mí. El alimento que fortalece nuestro ser, que nos va a ayudar para aguantar los momentos difíciles. Cuando uno desayuna bien y sale a una labor fuerte, en el momento de trabajos fuertes, lo sostiene aquel alimento que recibió. Pero si no se alimenta cuando viene el momento de mucho esfuerzo, su cuerpo siente debilidad por falta de fortaleza. La buena alimentación hace que aguante en los momentos de adversidad. En el aspecto espiritual, si no nos alimentamos con la palabra de Dios, si no alimentamos en la presencia de Dios, hay varias formas de recibir esa fortaleza, estando en el descanso de Dios, en la entrega, en la comunión con Él. Podemos recibir de Él toda ayuda, todo lo que Él hace que recibamos a través de la palabra. Y a través de la palabra está la edificación que realmente necesitamos nosotros. El salmista está hablando que me guía a arroyos de tranquilas aguas. En la versión Dios habla hoy, dice que me guía a arroyos de tranquilas aguas. Y en la Reina Valera dice, en aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas son muy débiles, y si se llevan a aguas correntadas, con movimientos fuertes, las ovejitas se van en la correntada, en el movimiento del agua, se golpean y mueren.
El pastor no las va a meter a que mueran. Por eso las mete a aguas tranquilas, a aguas de reposo, donde las ovejitas puedan tomar el agüita sin tener peligro que el agua las bote, que el movimiento que se produce en las aguas la derribe, sino que más bien va a tomar el agua que necesita y va a ser fortalecida de una manera poderosa, recibiendo a través de ese momento de refrescamiento, a través del agua. Y la palabra es como agua viva que refresca la sed del alma. Y necesitamos esos momentos de tranquilidad, esos momentos donde la palabra comienza a operar en nosotros, comienza a hacer la obra que necesitamos que se haga. Y ese poder que se produce a través de la palabra, en pastos verdes y en aguas tranquilas, nos da la seguridad para poder salir adelante y ver el respaldo que recibimos del eterno Creador, que está a nuestro cuidado siempre, para que de esa manera, al cuidado de Él, podamos salir adelante y que nada nos tenga que detener. Ninguna situación adversa podrá detenernos cuando hay un pastor al frente nuestro, que es el Creador, llevándonos adelante. En medio de un mundo lleno de maldad, está el pueblo de Dios dirigido por Dios. Cuando Dios guiaba a Israel a través del desierto, Él tenía ayudantes, pero Él era el pastor que daba la dirección. El líder principal de ellos era Moisés, pero el pastor eterno, Dios, que le indicaba a Moisés qué tenía que hacer. Y Moisés se dejaba mover por la guianza del Dios eterno. Dios tenía una nube que daba protección al pueblo en el día, cuando aquel sol candente podía destruir el pueblo de Dios. Aún los niños podían jugar en el desierto en pleno día, porque había una nube que les daba protección. Dios no los sacó al desierto para que perecieran, los sacó para guiarlos. Muchos se apartaron porque no quisieron el cuidado de Dios. Hicieron lo que ellos querían y se apartaron. Pero el plan de Dios era dirigirlos, guiarlos, enseñarlos, llevarlos a grandes victorias. Ese era el plan maravilloso del eterno Dios. Darle la salida en cada momento difícil, porque se iban a encontrar con ataques de pueblos que venían a derribarlos. Encontrarían situaciones donde no habría agua en el desierto, que normalmente nunca tiene que haber, pero Dios les daba el agua aún en el desierto. Si tenía que usar una piedra para que de ella saliera agua, lo hacía. Y también hacía milagros dándoles agua cuando no había manera de recibirla. Lo mismo pasaba con los alimentos, que Dios siempre tuvo cuidado de darles la alimentación a aquel pueblo numeroso en un desierto. Y era el pastorado de Dios, llevándolos en victoria en medio de cualquier situación. El cuidado de Dios estaba con ellos, que nos explica la palabra de Dios, que en esos 40 años la ropa no se les gastó, no se gastó sus ropas, ni sus sandalias, sus zapatos, se derribaron en el aspecto de gastarse o de caerse de sus pies, sino que se mantuvieron intactos sus zapatos, sus sandalias. No se desgastaron porque tenían el cuidado de Dios. Pensaba en proteger su calzado, pensaba en proteger su ropa, pensaban en darles el pan cada día, darle la nube que los cubría, y en la noche, en aquella brisa destructora del desierto y aquella oscuridad, les daba una columna de fuego que hacía la labor de calentamiento, eliminando la brisa fría, y daba luz en medio de aquella oscuridad. Era el pastorado de Dios con ellos siempre.
Moisés podía ver el respaldo, Dios le iba indicando. Muchos querían hacer otras cosas y perecieron, porque sin el cuidado de Dios todos pereceríamos. Pero hoy Dios nos llama a caminar con Él. Caminar con Él no siempre es lo que yo quiero, porque no veo lo que Él ve. Él ve lo que nosotros no vemos. Por eso muchos israelitas perecieron en el desierto, porque no veían lo que Dios estaba viendo, y la guianza de Dios les llevaría siempre a las victorias, pero veían otra cosa y tomaban otras decisiones, que muchos perecieron por las decisiones contrarias al orden de Dios. Pero cuando nosotros estamos atentos a lo que Dios quiere enseñarnos, entonces veremos su mano poderosa sacándonos adelante. Nos dice las Sagradas Escrituras: me da nuevas fuerzas y me llevan por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Esta es en Dios habla hoy. Y en Reina Valera dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nos va guiando por los lugares correctos. Y muchas veces no entendemos cuáles son los lugares correctos. Y pensando que tomamos caminos que no son agradables a Dios. Y luego nos lamentamos por qué nos va mal. Y le culpamos a Dios que por qué nos abandonó. Pero las decisiones nuestras negativas, contrarias al plan de Dios, nos sacan del orden. Y no dejamos que Dios nos pastoree. Él quiere enseñarnos qué tenemos que hacer, pero la base es obedecer su palabra. Su palabra es verdad. Al obedecerla, esa palabra nos guía. Su palabra nos guiará y hará que nosotros avancemos en todo momento. El cuidado de Dios es grande, pero los seguidores de Dios, sus ovejas, tenemos que estar atentos a escucharlo y atentos a recibir la palabra que nos da y obedientes, porque esa es la base. Obedecer es caminar en el orden de Él, es movernos bajo su dirección, bajo su guianza, bajo su respaldo. Y hoy es nuestro tiempo de participar en la obediencia, en la entrega, en la santidad, en la comunión que Dios quiere para su pueblo y nos llama. El salmista está hablando de esa fuerza que Dios da y nos lleva por esos caminos rectos, con fuerza, para caminar rectamente. Cuando otros se tuercen, tomando formas diferentes en su caminar y de su forma diferente en su actuación, Dios nos enseña a través de la palabra la claridad de lo que tenemos que hacer. Y en esa enseñanza clara de su palabra, caminamos seguros, dándonos fuerza. El pueblo de Dios tenía fuerza aún cuando venían ejércitos poderosos a atacarlos. Ellos podían vencerlos porque el Señor peleaba por ellos. Iba al frente de la batalla de Israel para defender a su pueblo. Y hoy pelea por nosotros porque nos va pastoreando, nos va guiando, nos va enseñando. Y Él nos va educando, nos enseña cómo debe ser nuestro comportamiento, cuál debe ser nuestra actitud. A través de la palabra escrita encontramos los consejos que nos dan, porque necesitamos salir adelante. Y dice que no vamos a temer a peligro alguno, porque va al cuidado de nosotros, dándonos dirección. Nos da esa fuerza que nosotros necesitamos. En la versión Dios habla hoy dice: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré mal alguno. En la Reina Valera dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
cuando habla, aunque pase por el más oscuro de los valles. Habían valles muy oscuros, que se le llamaban valles de sombra y de muerte, donde pasaban los pastores que las ovejas, y estaban los asaltantes, escondidos en aquellas oscuridades, para atacarlos, matar a los pastores y robarse las ovejas. A los caminantes los atacaban en el valle oscuro para robarle todo. Y está explicando el salmista, aunque pasemos por ese valle oscuro, valle de sombra y de muerte, donde muchos mueren, dice el salmista, como oveja de Dios, no temeré mal alguno, porque el Señor va adelante pastoreándome, porque Él va adelante, y aunque haya oscuridad en esos valles, aunque esté el enemigo escondido para atacarnos, nuestro Señor, el pastor eterno, va al frente de nosotros, llevándonos a los cambios, llevándonos a las grandes victorias, llevándonos siempre, conquistando en su nombre, va cada oveja, porque el pastor va adelante, haciendo posible que caminemos, y las ovejas no tenemos temor, aunque estemos en valle de sombra y de muerte, aunque estemos en etapa de tanta oscuridad, tanta situación adversa, momentos, enfermedades y diferentes problemas que nos golpean, nuestro Dios va con nosotros y hará posible que triunfemos, porque no es de nosotros la pelea, no es de nosotros la lucha, es de Él que va al frente. Nosotros lo seguimos y le creemos, pero Él es el que pelea por nosotros. Él es el que nos saca adelante. Él es el que hace posible que avancemos. El que nos da la seguridad y la confianza en todos los momentos. No sé qué etapas estás pasando en tu vida duras. Puede ser que estés en el valle de sombra y de muerte. Puede ser que estés pasando el valle oscuro. Pero en medio de esa oscuridad está la luz del mundo. Está Jesús, el que alumbra nuestro camino y hará posible que nuestras vidas sean iluminadas con su presencia. Podamos triunfar, podamos caminar creyendo y recibiendo las grandes victorias del que nos llamó, del que hace posible que triunfemos, del que hace posible que avancemos, del que hace posible que en medio de lo que no se puede podamos. Y hoy te levanta el eterno Dios, dándote fuerza para que crea. Levántate en el nombre de Dios. Hoy es el día de caminar, de levantarnos, de creer, de confiar y de permitir que el pastorado de Dios sea una realidad en nuestras vidas, porque Él tiene cuidado de cada segundo de nuestras vidas para llevarnos a las grandes conquistas. Es cierto, pasamos momentos que sentimos que no podemos, las pruebas son duras, los golpes son grandes, pero más grande es el que consuela, el que sana heridas y el que hace que en medio de los golpes nos levantemos y nos pongamos en pie para marchar hacia adelante como seguidores de Él que somos, como creyentes en Él, para no desmayar. Y con Él nos movemos, y con Él caminamos, y con Él se hace posible avanzar y triunfar. Es con Él que las victorias son nuestras. Es con su ayuda y con su guianza que podemos triunfar, vencer, porque va con nosotros. Hoy está con nosotros, siempre estará con nosotros, siempre nos ayudará. No siempre las cosas las vemos fáciles, pero la realidad es que aunque veamos todo difícil, va al frente de batalla con nosotros, llevándonos a caminar en medio de dificultades y adversidades para triunfar, porque no nos va a abandonar. Dice
El Señor estará con nosotros. Su vara y su bastón nos va a inspirar la confianza. Esa seguridad que recibimos a través de la vara, del bastón, de la seguridad de Dios. Nosotros, en esa autoridad que Dios tiene, nos aseguramos que nadie puede vencerlo. Hay autoridad de Dios para darnos seguridad. Cuando el salmista presentaba la experiencia de fortalecerse en el bastón y en la vara de Dios, era cuando él iba con el bastón y con la vara, guardando las ovejas, y lo que venía él las defendía. Tenía la vara y el bastón ahí cuando era algo pequeño. Cuando era grande él usaba la honda para derribar los animales grandes, y sobre todo usaba la fe en Dios, y Dios le daba la sabiduría para vencer. Pero él compara aquel pastorado de él con sus ovejas al pastorado del Dios eterno, el cuidado de Dios hacia su persona, el cuidado de Dios en esa dirección triunfadora que haría posible que avanzara y que se moviera bajo ese gran respaldo del eterno Dios. Hoy nos da seguridad, hoy nos da confianza, nos da la esperanza, nos da el triunfo y saldremos adelante. Él es quien hace posible que las cosas sean. No sé lo que estás viviendo, pero el eterno Dios lo sabe y tiene cuidado de ti para ayudarte y sacarte adelante. Pon las peticiones ante Él, pon sus necesidades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiere que esperemos, que confiemos y tengamos esa fe de que Él va a hacer y lo va a hacer. La palabra de Dios nos explica, dice: me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Cuando los enemigos desean el mal de nosotros, desea que perezcamos, nos prepara un banquete delante de ellos. Y cuando tenían que vernos destruidos, nos ven en un banquete, nos ven en una fiesta con Dios, nos ven cómo nos ha preparado un banquete, cómo nos deleitamos en Él, cómo nos fortalecemos en Él. La mesa está lista y las bendiciones grandes de Dios son reales cada día. Esa presencia nos ayuda, esa presencia de Él está preparándonos la mesa y alistando cada momento lo que necesitemos, porque va al cuidado de nosotros. En el versículo 1 del Salmo 23, que allá lo leímos, explica que Él es el pastor y nada falta, nada nos faltará, indicando que estará al cuidado aún de las cosas más pequeñas y hará posible que las cosas grandes se hagan realidad cuando normalmente no se pueden realizar. Él mueve todo para que se realice y hace posible el avance. Hoy es el tiempo de avanzar, de levantarnos. Hoy es el tiempo de ser edificados, de ser renovados. Hoy es el tiempo de movernos bajo esa guianza, y Él está para ayudarnos y darnos las grandes victorias que tiene preparados para los que en Él confían, porque las tiene preparadas. Sabe qué pasa adelante en nuestro caminar y va al cuidado de nosotros. Él nos ha preparado un banquete en presencia de nuestros enemigos y nos ha vestido perfumándonos nuestra cabeza. Y dice, esta es la Dios habla hoy, la Reina Valera dice: has ungido mi cabeza con aceite. Esto es bastante importante. Según los estudios que hizo un pastor cuando fue a visitar las ovejas y los pastores de Escocia, fue a aquellos rebaños escoceses y fue averiguando
el movimiento que tienen las ovejas y los pastores. Y se dio cuenta que hay una mosca que llega a picar la cabeza de las ovejas. Le inyecta un gusanito que va creciendo en la cabeza y daña la cabeza de las ovejas. Pero él estudiando se dio cuenta que cuando el salmista dice unge mi cabeza con aceite, era que David ponía aceite de oliva en la cabeza de las ovejas, y al poner aceite de oliva, las moscas que llegan a poner ese gusanito no van a entrarle al aceite. El aceite las hace alejar y no van a inyectar a su cabeza ese gusano. Por eso el aceite es esa unción que hace que lo mal se aleje. Y cuando dice que en aquellos estudios en Escocia las ovejas se dieron cuenta que el aceite de oliva era importante para ponerlo en la cabeza de las ovejas. Y cuando el salmista dice unge mi cabeza con aceite, está indicando que el Espíritu Santo está en nuestra mente para librarnos de todos los ataques que quieren inyectar negatividad a nuestra mente, poniéndonos las cosas incorrectas para derribarnos. Pero el aceite es el poder del Espíritu Santo que da seguridad al creyente y lo hace mantenerse firme. Por más adversidad que encontremos, estará siempre con nosotros para darnos las grandes victorias y hacer posible que avancemos. Hoy es el tiempo para levantarnos. Hoy es el tiempo para avanzar. Hoy es el tiempo para movernos en Dios y caminar con la seguridad que todo es posible en el nombre de Dios y que en su nombre estamos seguros, porque Él va con nosotros, llevándonos al cambio, a las victorias, al triunfo. Y todo es posible con la ayuda del eterno Creador, que hará que salgamos adelante. Nuestra cabeza está ungida con aceite. Hay seguridad y confianza que saldremos adelante, porque el que está con nosotros hace posible que triunfemos, hace posible que avancemos, hace posible que caminemos y no nos va a abandonar. Nos dará seguridad, nos dará ayuda, nos dará protección y hará posible que estemos en sus manos, caminando, triunfando, viendo el respaldo de Él a nuestro favor. Bendito Dios, el que nos llamó, el que está con nosotros, el que da la fortaleza y la victoria. Hoy más que nunca nos levantamos y confiamos en el poder de la palabra, porque Él nos va pastoreando, nos va ayudando, nos va guiando. Y luego, hablando de esa unción sobre nuestra cabeza, dice que ha llenado nuestra copa a rebosar. Por eso el salmista en la Reina Valera dice: mi copa está rebosando. Y en la versión Dios habla hoy dice: ha llenado mi copa. La ha llenado para que rebose. La ha llenado para que esa copa esté bien saturada de bendición, llena. El gozo, la paz de Dios hace que nuestra copa rebose de amor, de fortaleza y de victoria. Es con el cuidado de Dios que podemos. No camine con su propia fuerza. No caminemos de acuerdo a nuestras capacidades. Y no caminemos de acuerdo a nuestro análisis. Caminemos de acuerdo a la palabra de Dios, que tiene la seguridad para nosotros y que nos habla de lo que debemos hacer para poder alcanzar las victorias. Y lo más grande es creer y confiar en el Dios que nos ayuda. Su amor y su bondad estarán con nosotros siempre. Por eso es que el creyente saldrá adelante. La Biblia dice que el que esté en esta senda, por torpe que sea, no se extraviará,
porque comienza a ser edificado y la torpeza comienza a quitarse y comienza el entendimiento a venir. La revelación de la palabra le da un enfoque diferente, le da una forma de análisis, de búsqueda de Dios. Y en esa búsqueda está esa entrega al Dios eterno. Y en esa entrega al Dios eterno somos ayudados, levantados, transformados, edificados, hoy y siempre, por el poder del Eterno, que nunca abandona a los que le creen, que nunca abandona a los que le siguen. Y hoy en sus manos de amor estamos, confiando que es posible avanzar, que es posible caminar, que es posible levantarnos, estar fortalecidos hoy. Y es tu momento de creer en el pastorado de Dios, en el cuidado de Él hacia nosotros. Dice que nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Hará que caminemos en victoria y Él nos llevará cada día, dice, fortaleciéndonos, haciendo posible que avancemos. Hoy es el momento para creer y confiar, para depositar a Dios nuestra vida. No es la religión que te salva, es el eterno Creador, a través de lo indicado por su palabra. Da la salida a cada situación y la indicación de cómo ser salvos, la indicación de cómo ser dirigidos por Dios, la indicación de cómo ser ayudados por Él, cómo recibir la ayuda de Él y cómo avanzar, porque para Él no hay nada que sea imposible. Él nos dará la fuerza, nos dará la victoria y saldremos adelante, porque nunca nos va a abandonar. Siempre estará para fortalecernos, para ayudarnos y para guiarnos en todo momento. Caminamos en su nombre, nos movemos en su nombre, le creemos a Él y vivimos cada momento esperando en sus grandes misericordias. Tendrá cuidado de nosotros. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, sus ovejas oímos la palabra, que es la voz de Dios que está escrita. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros oímos la voz de Dios a través de la palabra y lo seguimos creyéndole, confiando, esperando en sus grandes promesas y moviéndonos con aquella dirección que Él da, con esa guianza, caminando en confianza, porque todo lo pueden y no hay nada que sea imposible. Todo se realiza con su ayuda, con su dirección, con su protección, con su guianza. Hoy es el día del Señor, el día de creer, de confiar. Hoy es el día de esperar. La Escritura dice: este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Victoria para ti, el triunfo, la esperanza, porque en Él estamos fortalecidos, dirigidos y seguros en cada caminar, porque Él no nos va a desamparar. Hará posible que avancemos, que triunfemos, que caminemos, y hoy en sus manos estamos para creer, para confiar y para esperar en sus grandes promesas. Eterno Creador, gracias, porque ofreces protección, ofreces cobertura, ofreces dirección, ofreces cambio para nosotros. Y hoy en tus manos estamos, muy agradecidos por todo lo que haces, muy agradecidos porque nos cuidas. Gracias porque creemos en esta palabra que tú nos permites, que la recibamos y confiemos en ella. Oramos por todos los que están pasando momentos difíciles. Pueden presentar las peticiones en este momento.
Muchas ya las han escrito, otras van a estar enviándolas. Vamos a orar por todas y cada una de las peticiones, por los que están enfermos en el hospital. Y tenemos personas enfermas que están pasando momentos difíciles en los hospitales. Vamos a estar orando, otros están en sus casas enfermos. Algunos están pasando etapas difíciles y quedaron sin trabajo. Y oramos para que puedan tener empleo en el nombre de Jesús. Dios haga el milagro por las peticiones de cada familia, por las necesidades de todos. Ponemos en manos de Dios todas estas peticiones para caminar, avanzar y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es en su nombre que podemos vencer, movernos y hacer posible que triunfemos con su ayuda, con su dirección, con su protección. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias, porque presentamos las peticiones de todos los que están ahí orando, están con nosotros. Alza su mano derecha como un contacto de fe y pon ante Dios la petición. Dile, aquí está mi petición, aquí están mis peticiones, aquí está mi familia, aquí está el problema, aquí está la necesidad, aquí está la enfermedad. Ponlo en manos de Dios y declare que hay poder en Jesucristo para que avancemos, para que nos levantemos, para que triunfemos y para que el poder de Dios sea manifestado de una manera poderosa en medio de nosotros. Gracias a Dios, eterno Creador. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Seguiremos orando por todas las peticiones que ya han llegado. Recién que termine el programa me fijo y veo que están escribiendo, enviando más peticiones y por todas se van a estar orando. Desde antes de iniciar el programa lo anunciamos por Facebook que pueden enviar las peticiones y ya comienzan a enviarlas. Luego a través de TV Chofar envían peticiones a través de Luz a las Naciones, a través del Facebook de Iber Prado, se envían también y podemos ver el respaldo de Dios en cada petición que presentamos, cómo Dios opera. Así que desde ya les recordamos todos los martes nuestro programa en hora centroamericana a las 5 en hora centroamericana. Se están conectando de Sudamérica, que tienen diferentes horarios. Los países más cercanos a nosotros, Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela, están a 1 hora. Perú, luego Bolivia 2 horas. Hay otros países que están a 2 horas y otros a 3, como Chile, Argentina, Paraguay a 3 horas de Costa Rica. Cuando aquí son las 5 que iniciamos, ahí inician a las 8 en Argentina y en esos países de Sudamérica. Y los más cercanos acá 1 hora después que nosotros. En Centroamérica el mismo horario. Y también en México, ahí cambian los horarios, depende de la estación. En Estados Unidos también cambia. Y en el Caribe tenemos también diferencia de 2 horas. Agradecemos a Dios por la conexión. Y en otros países de Europa, que son muchas horas de diferencia, pero aún en estas horas allá está llegando el mensaje y Dios está con nosotros. Les esperamos todos los martes en el programa Dios vive y habla hoy. Seguiremos orando por ustedes y agradecemos a Dios por lo que está haciendo en medio de nosotros. Muchas gracias y muchas bendiciones. Saludos para todos. Dios les bendiga.